Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando sobre discapacidad. Vamos a estar hablando de discapacidad e inclusión. La relación que existe entre la discapacidad por un lado y la inclusión social que existe de la misma. Para poder entender esto, el primer problema que nos encontramos en general es qué es exactamente la discapacidad. Y el término discapacidad fue sufriendo transformaciones y conforme el término discapacidad o cómo entendíamos la discapacidad fue teniendo transformaciones, también fue teniendo transformaciones el tratamiento que se le daba a la discapacidad en sí. Hoy en día ya no se habla tanto de discapacidad, sino de personas con discapacidad en principio, porque la discapacidad no es algo que defina a la persona, sino que la persona tiene una discapacidad hasta cierto punto, pero también es razonable cuestionarnos esta definición, porque en general cuando se suele definir que una persona tiene discapacidad, se le suele definir de esa manera porque tiene algún tipo de habilidad funcional reducida, por ejemplo. Pero de alguna manera, no todas las personas tenemos alguna habilidad funcional reducida más que otra. Algunos oímos más que otros, algunos necesitamos anteojos, otros tenemos la capacidad o la fuerza de nuestras piernas con mayor fortaleza o menor fortaleza. ¿No somos de alguna forma todos diferentes? Esto podríamos plantearnos y pensarlo si realmente el término es discapacidad o es diversidad. Sin embargo, vamos a utilizar este término discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad hoy en día, tenemos que entenderlo de la siguiente manera. No es que la persona tenga una discapacidad en sí misma, sino que la discapacidad, es decir, lo que una persona puede realizar, la capacidad de poder hacer algo, va a estar dada por lo que es la limitación funcional que la persona tiene, ¿sí? La limitación de una determinada función y el ambiente. Es decir, una determinada limitación funcional interactuando con un ambiente que no ponga limitaciones probablemente genere una discapacidad igual a cero, es decir, la persona tenga la capacidad de poder hacer las cosas. Pongámoslo de una manera más simple. Si fuese una ecuación, la discapacidad sería igual a la limitación funcional que la persona tiene por el ambiente. Si el ambiente pone cero limitaciones, evidentemente la discapacidad va a ser siempre cero. Y esto que parece tan extraño, lo podemos poner en algo práctico. Imagínense una persona con ceguera, una persona que no ve, una persona ciega de nacimiento. Hasta cierta época se creía que la discapacidad radicaba en su ojo, porque no tenía la capacidad de ver. Por lo tanto, la persona esa estaba incapacitada para hacer cosas, por ejemplo, leer. Bien, hasta que en algún momento se empezó a plantear si realmente el problema de no poder leer estaba en el ojo o estaba en el hecho mismo de que se siguiera insistiendo en que los ciegos tenían que leer a través de la vista. Dicho esto, se cambiaron las condiciones de contexto, las condiciones, en fin, ¿para qué? Para poder lograr que el ciego pudiera leer. Es decir, se empezó a plantear que que trate de leer a través de un sistema llamado braille. Bien, pero ¿cuál es el movimiento interesante de esto? Que deja de pensarse que la persona, por tener una característica determinada a nivel funcional, como puede ser la visión reducida o nula, tiene que ser una limitación para poder lograr algo. Y se cambia a una pregunta que es más fundamental todavía, que es no si la persona puede lograr o no puede lograr algo, sino bajo qué condiciones esa persona, con las características que tiene, podría lograr, en este caso, leer. Pero también puede ser desplazarse en el caso de alguien que no puede mover sus piernas a través de una silla de rueda, a través de rampas. ¿Cómo podría hacerlo? Nótese lo siguiente, que cuando nos planteamos la pregunta ¿cómo podría ser? Y no pretendemos cambiar a la persona, sino cambiar el contexto, lo que aparecen ya no son limitaciones, sino posibilidades.
y no puede ser de otra manera. Así que bueno, vamos a empezar a entender un poquito entonces desde este lugar la inclusión. Pero para poder entender esto, y sobre todo me voy a basar en el ámbito escolar, la inclusión escolar, vamos a tener que hacer un poquito de historia. Hay distintos paradigmas dentro de lo que es la inclusión de las personas con discapacidad. Antiguamente, a lo largo de la historia, se tendió al paradigma de la exclusión o la expulsión. ¿Qué se hacía? Muy sencillamente, la persona que tenía alguna discapacidad se la echaba a la suerte, no podía ingresar en los ámbitos escolares. El dispositivo escolar estaba pensado para un tipo de personas y aquellos que no se adaptaran afuera. Esto es excluir, expulsar. A partir de cierto momento de la historia se cambió al paradigma de la segregación. La segregación es, se lo deja fuera, ya no puede ingresar igualmente a la escuela porque por sus características no termina pudiendo lograr lo mismo que logran los otros. El paradigma, o sea, en la forma que se trabaja en la escuela no se modifica. Sin embargo, se le da tratamiento por fuera de la escuela, en una escuela especial, una escuela diferencial. Entonces, en esa otra escuela se va a tratar especialmente esas personas. Luego se logra un paradigma un poquito más evolucionado, que es el paradigma de la integración. ¿Qué es la integración? Integrar es, te invito a que vengas a la escuela, que vengas con tus especialistas que te ayudan, pero el dispositivo del aula sigue siendo el mismo para el resto de los compañeros. Entonces, todos los chicos hacen un determinado tipo de actividad y la persona que tiene algún tipo de limitación funcional, ¿qué ocurre? Tiene que hacer otra actividad. Entonces, de alguna manera se crea diferencia. Te traigo, pero no te incluyo. Por eso el paradigma, el último paradigma o el actual, es el paradigma de la inclusión. Y es el que vamos a hablar hoy. ¿Qué es realmente incluir? Incluir quiere decir entender que todos tenemos diferencias de una u otra forma y no esperar que la persona se adapte al contexto, sino que el contexto va en busca de poder alojar todas esas diferencias para que las personas puedan llegar a su máximo potencial, para que puedan lograr aún con las limitaciones funcionales. Dicho de una manera más sencilla, ya no esperamos que las personas cambien para poder incluirlas, sino que las aulas dentro de las escuelas se vuelven inclusivas. Los ambientes de trabajo dentro de las instituciones laborales, organizaciones, empresas, etcétera, se vuelven inclusivos. Alojan la diferencia, no se preguntan si puede o no puede la persona, se preguntan, como dijimos antes, bajo qué condiciones podrían lograr aquello que queremos que logren. Es decir, cambiamos el chip y en vez de centrarnos en lo que no puede, nos preguntamos cómo con las características que tienen podrían lograr lo que queremos que logren. Y seguramente en cada una de las personas es de una manera diferente porque son personas diferentes. Vamos a ponerlo en un ejemplo más sencillo. Vamos a utilizar el ejemplo de, por ejemplo, un aula de escuela. ¿Cómo podríamos aplicar esto? Un aula de escuela, por dar un ejemplo concreto, un juego tan común como es el juego de la silla. ¿En qué consiste el juego de la silla? Que seguramente lo hemos jugado miles de veces. Es un juego donde se ponen todas sillas en círculo y los chicos caminan alrededor, empiezan a girar, a bailar alrededor con música y de repente cuando la música se corta, todos los chicos tienen que sentarse, ¿no? Pero en cada vuelta se va retirando una silla, por lo tanto, siempre queda uno parado. Ese que queda parado va quedando afuera cada vez más. Bien, de esta forma, al final de todas las vueltas va a quedar uno que va a ser el ganador. Notemos lo siguiente, este juego, ¿para qué tipo de características está pensada? ¿Quiénes son los que siempre van a ganar en este juego? En principio van a ganar los que son más competitivos. Siempre va a ganar el más fuerte de la clase, el que puede empujar mejor al otro cuando la música se apague. Aquel que tiene mejor oído rítmico, ¿sí? Y escucha mejor la música y está más atento.
aquellos que son más rápidos para poder correr en busca de la silla que quedó desocupada, aquellos más competitivos. ¿Y quiénes son los que siempre van a quedar afuera? Y los que son más lentos de reflejos, los que tienen menos fuerza para empujar, los que son más duditativos, los que les tienen peor oído. Todos estos van a quedar afuera muy rápidamente, de manera casi sistemática. Ahora, fíjense lo siguiente, este juego fomenta la competitividad, fomenta la expulsión, la segregación, siempre queda fuera el que no puede. Es un juego donde se valora la competencia y donde la fortaleza y la velocidad de cómo sacar al otro es premiada. Ahora, démosle una vuelta de tuerca, porque uno puede decir aulas inclusivas, juegos inclusivos, juegos diseñados para todos. Qué difícil esto. Pero vamos a ver lo sencillo que puede ser simplemente dándole una pequeña de vuelta a este juego. Imaginemos el mismo juego, el juego de la silla, pero vamos a cambiarle las reglas. No hace falta cambiar nada, no necesitamos más sillas, no necesitamos grandes estructuras, no necesitamos aparatos tecnológicos, no necesitamos nada. Solamente vamos a cambiar una regla para hacerlo más inclusivo al juego, que es la siguiente. En vez de en cada vuelta el que queda sentado es el que gana, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner esta regla. El desafío del juego va a ser ahora que todos queden sentados. Tratar de sentarse todos a pesar de que en cada vuelta hay una silla menos. Es decir, en cada vuelta que van dando los chicos y corta la música y hay una silla menos, tienen que arreglarse la misma cantidad de chicos que tiene ese curso para sentarse en cada vuelta con una silla menos. De esta manera, ¿qué fomentamos? Primero, que las personas más fuertes del curso, más rápidas, traten de ayudar al otro. Al que es más lento, el que es más duditativo, el que le cuesta más anticiparse, que no lo traten de expulsar y ganarle, sino que tengan que incorporarlo, que sean los mismos compañeros los que lo tratan de incorporar. Segundo, que esa persona que es lenta no tenga que utilizar la velocidad para poder sentarse, sino que pueda utilizar el ingenio de cómo sentarse, o quizás uno arriba del otro, quizás mitad y mitad en una silla, tratar de utilizar el ingenio de manera colaborativa con los otros chicos para poder lograr la actividad y llevarla a cabo. Se ponen en juego otras competencias a partir de ese momento, que no son la velocidad y la fuerza, lo que no tiene. No le vamos a ir a pedir lo que no tiene, vamos a explotar lo que tiene. Y vamos a lograr de esa manera ya no que vayan quedando afuera, sino que cada vez más se vayan incluyendo esos chicos que antes quedaban afuera. Y no solo que se vayan incluyendo, que también los otros, que eran los que dejaban afuera, se vuelvan colaboradores y puedan ayudarlos a que se queden, porque el hecho de que el otro se quede los favorece a ellos, y de esta manera también vamos fomentando valores de inclusión en los mismos chicos, porque esos chicos que hoy ayudan son chicos que empiezan a pensar, no, ya cómo me lo saco de encima al otro porque no sirve para hacer esto, sino que se empiezan a preguntar, ¿cómo hago para incorporarlo al otro y cómo la forma de ser del otro me puede ayudar a mí también a ganar el juego? Ganamos todos en esta nueva forma del juego, ganan todos los chicos, no hay uno que pierde y uno que gana, ¿sí? Entonces, fíjense con qué poquito podemos lograr un aula inclusiva, una actividad inclusiva dentro de la escuela. Llevémoslo a otro caso, ¿no? Vamos a poner otros ejemplos. Pensemos lo siguiente. Pensemos el ejemplo de, por dar un ejemplo, las rampas y las escaleras, para que se entienda mejor la idea de normalidad y de discapacidad y cómo incluimos o no, o cómo lo pensamos o no en nuestra sociedad y los errores que cometemos en general. La escalera, por ejemplo, cuando llegamos a nuestro trabajo, vemos la escalera con sus escalones. Sin embargo, pocas veces alertamos que ese dispositivo que llamamos escalera está diseñado para un cierto tipo de personas. Decimos es normal. Las personas pueden funcionar, pueden subir tranquilamente la escalera, las personas normales. Pero ¿cuáles son las personas normales? Son aquellas, nótese esto, que tienen fortaleza en sus piernas, que pueden subir una escalera, que no tienen ningún tipo de dificultad para levantar sus piernas, ya sea por sobrepeso o por otra razón. Es decir,
Personas que, nótese lo siguiente, que van a coincidir incluso con una cierta franja etaria. Por ejemplo, los bebés se les dificulta mucho subir escaleras. Las personas ancianas también se les dificulta mucho subir escaleras. Las personas con sobrepeso también se les dificulta mucho subir las escaleras. Las personas que usan muletas o tienen sillas de ruedas también se les dificulta. Es decir, la normalidad o la norma coincide con un tipo de persona, ¿sí? Con ciertas características. El resto queda afuera sistemáticamente. ¿Bien? Sin embargo, pensemos otra cosa, pensemos la rampa. Cuando llegamos a nuestro trabajo, al lado de la escalera vemos la rampa, que comúnmente se le suele llamar rampa para discapacitados, como si la persona que, entre comillas, no tiene discapacidad, no pudiera subir por la rampa. Sin embargo, notemos esto, ¿no? En la rampa que se le suele decir para discapacitados, puede subir la persona que tiene alguna limitación funcional, como puede ser una silla de ruedas, puede subir la persona que tiene muletas, pueden subir bebés o niños muy pequeños gateando, pueden subir adultos mayores, nuestros abuelos, personas con sobrepeso, y también pueden subir las personas normales que suben por las escaleras. No, la rampa no es para discapacitados. La rampa es, de alguna manera, es un dispositivo que incluye que todos puedan subir. Y fíjense, noten en lo siguiente, la ciudad está diseñada para un tipo de persona y no para otro. Está pensada de manera segregativa. Por ejemplo, las ciudades están llenas de cordones, por dar un ejemplo, a veces altísimos, están llenas de escaleras y así con muchísimas cosas que no están pensadas para la persona con discapacidad. Por ejemplo, los colectivos, poder parar un autobús. Un autobús, aunque uno no lo piense, el autobús tiene 3 escalones bastante altos. ¿Quiénes son los que pueden subir en esos escalones? Son los mismos que después se les permite trabajar, porque las personas con discapacidad generalmente tienen reducidos los cupos en los trabajos, ¿no? Esas personas sí pueden subir los escalones y son también personas que no tienen dificultades visuales, porque hay que poder ver los números que tiene el autobús, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la ciudad está diseñada no de manera inclusiva, está diseñada todavía en la actualidad para un tipo de persona, para un tipo de persona que tiene pocas limitaciones funcionales, ¿sí? Lo que se considera normal. Sin embargo, quizás una sociedad mucho más inclusiva sería una sociedad que piense que no existe una persona normal, sino que piense una sociedad que se piense a sí misma como diversidad, donde todos somos distintos. ¿Y cómo puede esa sociedad tiene que pensarse a sí misma? ¿Cómo puede hacer para alojar esa diversidad? ¿Cómo puede hacer para que todos con esa diferencia puedan lograr las mismas cosas, puedan tener las mismas posibilidades en última instancia? Y esto que puede parecer en extremo difícil, fíjense cómo hay soluciones simplemente sencillas, como una rampa, como cambiar una regla de juego en una escuela, que pueden hacer que tengamos un ámbito muchísimo más inclusivo. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, espero que les haya sido de utilidad, espero sobre todo que los haya ayudado a reflexionar un poco sobre esta relación entre discapacidad e inclusión, y por sobre todas las cosas espero que haya podido colaborar un poquito con una sociedad un poquito más inclusiva. Si les gustó, déjenme un buen like, compártanme en el buzón de comentarios aquellas ideas, aquellas cosas que observan que quizás favorecen a que nuestra sociedad sea un poquito más inclusiva para que sea un poquito más justa, que los voy a leer con mucho entusiasmo. Les mando un saludo grande y nos vemos en un próximo video.